Conferencia de prensa mañanera, le pido al equipo que nos grabe. A partir de aquí vamos a empezar muy rápida la conferencia de prensa mañanera. Hace mucho que no veíamos una situación así, muchísimo tiempo que no veíamos una situación así. Me llama mucho la atención, porque usted lo sabe perfectamente, las conferencias de prensa mañanera comenzaban siempre a las 7 de la mañana y terminaban en punto de las 8, duraban una hora. A mí me tocó todavía las conferencias en las que usted no lo veía, no lo escuchaba, pero ahí en el salón de tesorería, muchos de nuestros compañeros flojonazos, pues así son flojonazos, daban las 8 de la mañana y se ponían a gritar: ¡Ya, presidente! ¡Vámonos a desayunar! ¡Ya estuvo bueno, presidente! Así, imagínese, ahí en la conferencia de prensa mañanera yo me quedé así: ¿qué onda con estos cuates? Poco a poco la conferencia siguió pues ampliándose. Ha habido días en los que termina casi a las 11 de la mañana, ¿no? Imagínese usted. Hoy termina a las 8:35, comienza en punto de las 7, casi en punto de las 7 comenzó la conferencia de prensa mañanera. De hecho, nos dejó el presidente con la papa en la boca, como se dice, porque estábamos hablando de qué tan tendenciosos andaban los medios hoy. Y ahora termina muy rápido. El presidente habla de cómo es que va a desayunar tantas situaciones deliciosas que venden, bueno, que son parte de la gastronomía veracruzana. El lechero se refiere a este delicioso café con leche que uno puede consumir en una serie, valga la redundancia, de cafeterías ahí en el puerto, pero específicamente en la parroquia. Se sirven los cafés en unos vasos jaiboleros de vidrio templado. Se sirve una cantidad de café X y uno le pega con la cuchara al vaso de vidrio ahí en la parroquia, y va pasando un señor y sirve la leche ahí en el café. Es una situación deliciosa. Si usted es de Veracruz o ha ido a Veracruz, seguramente sabe a lo que me refiero, pero eso no es lo más importante. Hoy el presidente López Obrador ha conocido una serie de datos durísimos, ante la serie de planteamientos especulativos de la corresponsal de Grupo Fórmula, Sara Pablo. Mire, me llamó mucho la atención desde el principio, desde las preguntas y las respuestas que da el presidente López Obrador. Es verdaderamente interesante. Miren, primero le dio la palabra a una reportera que le recriminó que se rematara el avión presidencial, así como lo hizo de la forma más ridícula el periódico El Universal, como si los que pues detentan este argumento nunca hubieran comprado un coche usado, ¿no? O si hubieran comprado un coche usado al precio de cuando salieron de la agencia, ¿no? O sea, de la forma más ridícula. Luego un señor hizo una serie de planteamientos y acusaciones al muy conocido diario de Veracruz, Notiver, asegurando que le pertenece a los Yunes y denunciando también una serie de irregularidades relacionadas al senador Longaniza, Julián Rementería. Pero cuando tocó el turno a Sara Pablo, la cosa se puso muy interesante. Mire, no sé si tenga, de hecho, creo que no lo va a tener por ahí todavía don David, porque me gustaría que comenzáramos con eso. Pero bueno, le cuestiona Sara cómo se va a dar el traspaso de la Guardia Nacional en enero del próximo año. Y el presidente, en primer lugar, insiste en que, insistió durante toda su respuesta sobre situaciones alrededor de la Suprema Corte, pero Sara Pablo insistió más bien una y otra. Quiero que eso quede muy claro, una y otra vez. ¿Pero qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el cambio? ¿Cómo lo van a implementar? ¿Lo van a acatar? ¿No lo van a acatar? ¿No? Y al fin y al cabo el presidente dice: no lo podemos acatar porque la misma Suprema Corte de Justicia quiere que este cambio se dé hasta enero del próximo año. Pero fíjese cómo se dan las cosas. Le quiero dar poco a poco, porque al fin y al cabo el presidente revela una situación verdaderamente asquerosa cometida por la que tenemos ahora como la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Le digo, en primer lugar, el presidente insiste en que la Suprema Corte actuó mal, que esos 8 ministros que desvincularon, que determinaron como inconstitucional la administración
de la Guardia Nacional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional resolvieron más bien con un criterio político que con un criterio jurídico, y que no les importó el daño que puedan ocasionar al impedir que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, y con esto se regresa a los tiempos de García Luna con la Policía Federal. Dijo el presidente que se les olvida que durante el gobierno de Felipe Calderón hubo un narcoestado, que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia organizada, y no solamente de la delincuencia organizada, sino de la delincuencia de cuello blanco. El presidente comenta que pues un testigo en el juicio de Genaro García Luna planteó que se pensaba que era el crimen organizado el que trabajaba para Calderón y García Luna, cuando la verdad es que era el gobierno que encabezaba precisamente el comandante Borolas el que trabajaba para los narcos. Y al hablar de lo mucho que se ha avanzado con la Guardia Nacional, de cómo es que ya tienen cuarteles, cómo es que verdaderamente se está consolidando como una fuerza pues federal para mantener la paz y la seguridad. Muy distinto a lo que ocurría con la Policía Federal, el presidente López Obrador comentó que esto es lo que pues quieren destruir esos ministros corruptos de la Suprema Corte. Abiertamente les llama ministros corruptos. Escucha, es que fueron muchas revelaciones durísimas del presidente López Obrador. Le dice corruptos a los ministros que votaron para desvincular a la Guardia Nacional de la Sedena. Corruptos, ¿eh? Y dice que su gobierno no lo va a permitir. Sara Pablo lo interrumpió para cuestionarle que si ya no son los tiempos de García Luna y si está Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y confía tanto en ella, ¿por qué no puede ser civil la administración de la Guardia Nacional? Y el presidente le dice que, bueno, a ver, no le preocupa la hora de Rosa Isela, le preocupa lo que sucedió y lo que podría suceder en el futuro. Pone el ejemplo de cómo es que, pues, con Chong estando como secretario de Gobernación, ocurrió una serie de irregularidades. Y tajantemente dice que esos ministros irresponsables y corruptos impidieron que se mantengan los grados y los ascensos de los elementos de la Guardia Nacional. Mire, esto se lo va a poder detallar con mucha fuerza, con mucha información, nuestro queridísimo amigo, el abogado César Gutiérrez Priego, como militar. Yo se lo digo como hijo de militares, a lo mejor como un observador, pero que pues lo vivió. Para los militares son muy importantes los ascensos, muy importantes los grados y los ascensos. En la jerarquía militar, históricamente, vamos, desde siempre, desde que existen, desde que la humanidad crearon los ejércitos, se crearon los ejércitos, es muy importante la jerarquía militar. Es muy importante el grado de un militar o de una militar y los ascensos que puedan obtener. Ese grado, obviamente, corresponde a un mejor salario, en primer lugar, ¿no? A mayores, pues, ¿cómo decirlo? Situaciones de mando. Corresponde a tal vez mayores beneficios para ese militar y su familia. Y por supuesto, depende de las capacidades para que puedan obtener ese tipo de grados. Un grado militar, señoras y señores, determina la carrera de esa persona en el ejército, en la Secretaría de la Marina, en la Fuerza Aérea, determina su carrera y no se obtiene de la nada, ¿no? Para obtener un ascenso en el ejército, o en la Secretaría de Marina, Armada de México, o en la Fuerza Aérea, se realizan una serie de exámenes, hay una convocatoria, y la persona que busca ese ascenso compite una vez más y a veces consigue el ascenso, y con esto le digo, un mejor salario, mayores beneficios para esta persona y para su familia. Yo no me había dado cuenta de eso, pero en efecto, esto tiene una actitud o una finalidad de desestabilizar, ¿no? Imagínense todos esos elementos de nuestra Guardia Nacional, que evidentemente la mayoría provienen de las Fuerzas Armadas. Cuando les digan, ¿no saben qué? Nosotros les prometimos que iban a seguir siendo militares.
y que iban a seguir teniendo esta instrucción militar y obviamente sus ascensos. Pero ahora a la Suprema Corte se le ocurrió desvincularlos del ejército. Imagínense lo que están generando entre la tropa, por decirlo así, porque esa no es una guardia civil, pues no lo es, ¿no? Pero entre la tropa, un descontento absoluto. Y regresando a la parte histórica y humana, ¿no? Desde siempre, el tener a un ejército, a una tropa, pues con la moral baja, con problemáticas, puede provocar situaciones de deserción o incluso de levantamiento. No levantamiento, se llama, tiene una palabra que se me fue ahorita el nombre de la palabra, a lo mejor usted me lo puede poner en el chat. ¿Cómo se llama cuando por ejemplo, en un bote, los marinos, en un barco, los marinos se sublevan en contra del capitán? A ver si me lo pueden buscar por ahí los compañeros. Se me fue la palabra ahorita, es una palabra muy específica. Motín, ahí está, gracias. Gracias al queridísimo Carlos Jacob Robles. Motín, exactamente. Esto puede provocar un motín. Y esto desestabiliza, mire, no al gobierno de López Obrador, que creo que esto es lo de menos, que se desestabiliza al gobierno. Se desestabilizaría a todo el país. México se enfrenta en estos momentos, y usted lo sabe perfectamente, a una crisis humanitaria. El hecho de que se creara la Guardia Nacional con la idea militar no fue para establecer un estado represivo, porque no ha sido así. Vea cómo actúa la oposición y vea cómo actúan los adversarios de López Obrador. Yo le diría hasta a sus enemigos. Él dice que no tiene enemigos, pero vaya que son sus enemigos. En estricto sentido se quiso plantear que esto era para militarizar al país y etcétera, cuando ya estaba militarizado. Y cuando en realidad lo que se necesitaba era enfrentar esta crisis humanitaria que fue ocasionada por Felipe Calderón al abrir las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra. Imagínese usted, ¿no? Fue una decisión de guerra incluso, una decisión extrema el hacer este tipo de circunstancias. Y debido a eso, pues se termina consolidando la Guardia Nacional para enfrentar la problemática que tenemos de asesinatos, bueno, de homicidios, de desapariciones, de enfrentamientos entre cárteles del crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos decir, obviamente, que ya México ya está bien, ¿no? Que llegó la Guardia Nacional y ya se solucionó el problema. No, el problema sigue, pero se detuvo. Mientras en el sexenio de Enrique Peña Nieto aumentaron los homicidios de manera dramática, cuando ya habían aumentado de manera dramática con Calderón, en este sexenio se estancan y comienzan a bajar muy poquito, pero comienzan a bajar. Y están las cifras. Incluso la incidencia delictiva ha estado bajando poco a poco. ¿Qué pasa ahora? Imagínese usted que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que le van a quitar los ascensos y los grados a estos miembros de la Guardia Nacional. Pues se puede dar ese motín y se puede desestabilizar al país en algo tan importante. Eso por la decisión de 8 sujetos extremadamente privilegiados que, pues para nada, actúan en pro o en pos, disculpe usted, de esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, la justicia. Y tan es así que hoy el presidente, ante la insistencia de Sara Pablo, miren, si hay alguien a quien los conservas o a quien la Suprema Corte tendría que pues señalar de ser la responsable de que el presidente diera a conocer esto, pues es a Sara Pablo le digo, ¿no? Por esta insistencia. Hoy, ante la insistencia de Sara Pablo, decirle, ¿pero qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a implementar? El presidente primero dice, a ver, Sara, todo sigue igual. Hasta se arrepintieron ayer, porque estaban muy prepotentes los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero la gente pues les expresó su descontento. ¿Pero qué es lo que van a acatar, presidente? ¿Van a acatar o no van a acatar la determinación de la Suprema Corte de Justicia? Y así, ¿verdad? Yo lo vi de esa forma, ¿no? Un poco exasperado, López Obrador dice, ok, Sara, ahí te va la neta del planeta. No se puede acatar todavía,
porque fue la Suprema Corte de Justicia, la misma Suprema Corte de Justicia arrepentida, la que determinó que en 8 meses se tenía que implementar este cambio y va a entrar en vigor hasta enero del año próximo. Como tú exiges, Sara, Pablo, que se acate algo, que cambie algo ahorita, no se va a poder. Como tú por ignorancia o a propósito, porque así te lo piden tus jefes, bueno, así no lo dijo López Obrador, ¿no? Pero, exiges una situación de cambio, ahorita no se puede en el tiempo, espacio físico del mundo, no se puede acatar porque la misma Suprema Corte de Justicia determinó que esto entre en vigor hasta enero del próximo año. Y dice el presidente, se arrepintieron, porque en lugar de que plantearan que entrara en vigor esta determinación de inmediato, les mandaron decir que se negociara y que el presidente le mandaron decir al presidente con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y con la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que se negociara y que el presidente, así dice el presidente, les digo que no, que ni les contestaran el teléfono. Imagínese usted, ¿no? Dice incluso que esto se da mediante un desayuno, que ayer desayunaron la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, con la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y que ahí la ministra Piña tuvo el descaro de pues intentar negociar la situación con Rosa Isela. Que el presidente le advirtió a Rosa Isela, a ver, nada de enjuagues, como antes. No quiero que hagan un enjuague ahí, lo que quiero es que se envíe la iniciativa el próximo año, cuando ya tengamos una nueva legislatura, para que exista una reforma a la Guardia Nacional y que sea el pueblo el que decida, pero que nada de enjuagues, ni les contesten el teléfono. Dice que, bueno, hasta fueron a consultar al secretario de Gobernación, que todavía la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, escuche esto lo acaba de decir el presidente hace unos momentos, le dice a la secretaria de Seguridad Pública, oye, pues ¿cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional? El presidente, le digo, exasperado, indignado, dice, politiquería ramplona al referirse a la ministra presidenta Norma Piña. Dice, ¿cómo es posible? Lo estoy citando, que intente abrirle el apetito a Rosa Isela para que ambicionara ser ella quien manejara la Guardia Nacional, pero que pues Rosa Isela le contestó a Norma Piña pues que no era asunto suyo y que ni modo. El presidente aseguró que es lamentable el nivel de indignidad de la ministra Piña, que pues actúa de esta forma cuando debería ella y sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia deberían estar dando el ejemplo de rectitud y de moralidad, y no lo hacen. Esto es, pero le digo indignante, así, indignante. Y mire, regrese conmigo de volada, don David, nada más porque esto lo quiero decir con nombre y apellido, con rostro. Pareciera que no, pero la decisión está en nuestras manos como pueblo de México, definitivamente. Pareciera que no, porque no somos nosotros como pueblo los que determinamos a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. Los nomina el presidente en turno, ¿no? Y la ley es clara en cuanto a los términos que detentan estos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. En estos momentos no podríamos nosotros cambiar eso, pero sí en un futuro. Para eso es que tenemos este sistema político de división de poderes. Nosotros como mexicanos sí podemos determinar a un nuevo cuerpo legislativo que nos responda y que pueda realizar reformas constitucionales para cualquier cosa, para cualquier cosa. Si nosotros como ciudadanos y ciudadanas le exigimos a los legisladores por los que vamos a votar en las próximas elecciones, en ese restablecimiento de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, decirles, sí voy a votar por ti, pero yo necesito que esta reforma constitucional para tal cosa. Sí voy a votar por ti, pero necesito que se cambie la situación en este tipo de circunstancias. Y estarlos chingue y chingue. Pedirle su teléfono,
hablarles a sus teléfonos celulares, mandarles cartas, mandarles emails, correos electrónicos, preguntándoles cómo van con esa determinación, así como lo hacemos acá en Estados Unidos con nuestros congresistas y nuestras congresistas. ¿Cómo vas con eso por lo que votamos por ti, cabrón? ¿No? Perdón, pero sí, ¿no? O sea, parece que es medio agresivo eso, pero sí, ¿cómo vas con eso? A ver, porque por eso te elegimos. Y podemos exigirle a esos por los que vamos a votar que exista un nuevo sistema judicial, tal vez un sistema en el que nosotros podamos determinar a nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es más, póngale que a lo mejor los pueda determinar todavía el presidente o la presidenta en turno, pero podríamos exigirle a esos legisladores que se modifique la ley, que se haga alguna reforma constitucional, con tal de que estos que están ahorita se larguen, se vayan. No queremos estos ministros de la Suprema Corte de Justicia que ganan casi $500,000 al año, a los que hasta los lentes le pagamos, como a ¿cómo se llama? Luis María Aguilar o fulanito, el que era el calderonista que era presidente, también ministro presidente de la Suprema Corte. Todos les pagamos y hacen este tipo de determinaciones. Y yo insisto, no es discriminación ni lucha de clases, ¿eh? Aquí no estoy yo en contra de las clases altas o de los ricos, aquí en Sin Censura no ese es el caso, ¿no? Pero sí me parece muy cuestionable que todos y cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan apellidos de alto pedorraje y pertenezcan a las familias de alta alcurnia, por decirlo así, en México. Todos tienen esos apellidos subidiguau, ¿no? González Alcántara Carranca, Lainez Potisek, y así, ¿no? Que insisto, pues no tiene nada de malo. Mire, mis niños van a tener un apellido raro porque pues, su mamá no es mexicana, ¿no? Yo vivo acá en Estados Unidos. A lo mejor si algún día nos regresamos por fin a México, a lo mejor me van a decir que tienen un apellido de alto pedorraje, ¿no? Pero, no, insisto, no es discriminación la gente que tenga apellido de alto pedorraje, sino el cuestionar que sean siempre estos los que detenten los mejores puestos. Yo creo que si tiene un apellido de alto pedorraje y se ganó su puesto, pues adelante, ¿no? Si verdaderamente luchó toda su vida para convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puta, qué chingón, ¿no? Aunque te apellides González Alcántara Carrancada, La Parra y Góngora, Fernández y Fernández, ¿no? O sea, pues muy su pedo, qué bueno, ¿no? Pero estos, con esos apellidos de alta alcurnia que evidentemente siempre han tenido privilegios, y la forma en la que nos están respondiendo al pueblo de México, eso es lo que me provoca a mí hacer el cuestionamiento si de verdad debemos seguir con este tipo de personajes al frente de nuestras instituciones, detentando este tipo de puestos. Insisto, no es que se quiera discriminar o que sea una lucha de clases, Nos ve mucha gente que tiene apellidos así, pues qué bueno, ¿no? Y que muchos de ellos, la mayoría han conseguido lo que tienen gracias a su esfuerzo y al echarle ganas, pero muchos otros no. Así que ahí está en nosotros, señoras y señores. Está en nosotros. Yo no quiero que esto suene a un eco del mismo presidente López Obrador que llama a que en las próximas elecciones 2024 se consiga una mayoría absoluta para que se puedan determinar esas reformas constitucionales, pero pues sí sépalo. Sepa usted que para que podamos como mexicanos establecer reformas constitucionales que verdaderamente necesitamos, que sean, cercanas al pueblo, como una reforma electoral, una reforma judicial, una reforma a la Guardia Nacional, se necesitan 2/3 de la Cámara de Diputados. Y muchos diputados del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano nos han visto la cara. Han sido verdaderos traidores a la patria con sus determinaciones. Así que está en usted, no en mí, no en Vicente, no en las cabezas parlantes, no, está en usted, que nos ve y que nos escucha. Y ya se la sándwich, nuestro queridísimo Alexis, a quien le pido por favor que ande dando la vuelta en nuestros canales, y a don David también le pido que por favor nos comparta nuestras redes sociales. Don David, adelante.
Muchas gracias, mi estimado Toño, con muchísimo gusto a las más de 16,800 personas conectadas en estos momentos. Muchísimas gracias, no nos cansamos siempre de agradecer ese gran apoyo que le brindan a Sin Censura, porque con ustedes todo, sin ustedes nada. Como pueden ver en la pantalla, pues esos son los 3 canales en donde estamos transmitiendo en vivo y a todo color en estos momentos. Ya van a ser las 9 de la mañana, hora centro en nuestro México lindo y querido, van a ser las 10 de la mañana acá en Estados Unidos, hora centro, y pues muy contentos de saludarlos. Estamos en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Esos son los 3 canales principales de Sin Censura en YouTube. Ya sabe que en Facebook estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV. No se le olvide seguir al buen Don Vicente en su cuenta de Twitter, que es @Vicente Serrano, y también en su cuenta de Instagram. Ahí está viendo cómo lo van a poder encontrar. Nuevamente, gracias a toda la gente por el apoyo, los superchats. Si nos quiere apoyar, pues usted también puede hacer lo mismo. Recuerde, es completamente gratis mirar Sin Censura. Esto es solamente si usted puede, si le nace, si le sobra un cambiecito, nos quiere apoyar, pues es una gran manera de apoyarnos aquí en Sin Censura, también con las membresías y por supuesto mandando sus videos al WhatsApp, a ese número que aparece en la pantalla, que es el 773-475-7214. La voz del pueblo, esa es la más importante. Si está en México, solo agréguele 001-773-475-7214. Mándenos los videos. Si están más largos de 3 minutos, pues hágalo en 2 partes, diga parte 1, parte 2, y acá se pegan, acá se juntan y los pues ponemos en Sin Censura para que todo el pueblo, toda la gente, todos los seguidores de Sin Censura pueda escuchar su opinión. Así que nuevamente gracias por su preferencia, y sin hacerla más larga, pues le sigo pasando los micrófonos a mi estimado amigo Antonio Ruiz para seguir con más noticias aquí en Sin Censura. Y ahorita